puesto delante de ti, Señor, en esta congregación, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo tome el dominio de su mente, de su hablar, para que la palabra, Señor, que va a compartir hoy, Señor, que tú le has dado, pueda fluir con toda libertad. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, muy buenas tardes. Espero que todos estén bien. Y damos gracias al Señor porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? A veces los padres, cuando cuidamos los hijos, no somos muy apreciados o muy queridos por ellos porque se creen que queremos su mal o su peor. Lo mismo pasa con Dios con nosotros, ¿verdad? Y a veces pues pensamos que el Señor no quiere lo mejor para nosotros, pero sin duda alguna estamos seguros que esta es la voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad? Porque la Biblia dice que a Dios no le agrada que algunos se pierdan. Dice que Él quisiera que todos fueran salvos, pero algunos se perderán por no haber oído el consejo del Padre. Entonces, esa es una realidad en la cual nosotros tenemos que tener en cuenta. He querido colocar un título, está muy de acuerdo con lo que nosotros vamos a hablar esta tarde. Y me gustan mucho los títulos con interrogantes, porque debería hacernos pensar, ¿verdad? Y el título de esta tarde, vamos a pedir que se nos ponga en pantalla el título, porque a veces parece que todo va bien, ¿verdad? No cometemos ningún error, pero toleramos algunas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ando tolerando? Es el título. Cuando el Señor ordena a Juan en la isla de Pátimos que escriba a las iglesias, en el capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis, dice lo siguiente: bienaventurado, feliz, el que lee y los que oyen y guardan, atesoran. Entonces, muy importante, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Entonces, muy interesante esta observación en su orden. A veces nosotros leemos así corrido, pero no pensamos el orden. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guarda las cosas que en ellas están escritas, en ella, porque el tiempo está cerca. Cuando sabemos un versículo de memoria, a veces nos juega la pasada, ¿verdad? Entonces, es interesante el orden porque dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero no solamente oír y no solamente leer, sino que verdaderamente feliz son los que guardan, los que atesoran. Y me pareció interesante en mi observación en este texto, porque ¿a quiénes fueron escritas las cartas? A los pastores, ¿verdad? Entonces ellos serían los que leyeran, ¿verdad? Entonces, porque ellos fueron los que leyeron, los pastores, el que lee. ¿A quién se leyó? A las iglesias, ¿verdad? Entonces los que oyen, pero solamente serán felices los que guardan, sean pastores, predicadores, maestros o feligreses. Lo que ando haciendo con el mensaje que recibo, sin importar la forma, solamente traerá felicidad o bienestar a mi comunión con Cristo si la atesoro. Este es el primer mensaje o la primera parte del mensaje para todos nosotros esta tarde. El Señor pudo haber hablado mi vida cuando yo he leído. Y cuando yo transmito aquello que Dios coloca en mi corazón, ustedes la oyen. Pero tanto ustedes como yo, esa palabra solo hará de mí
un hombre o una mujer feliz, bienaventurado si la guardo. Es el principio. Por lo tanto, aquí no hay ni para uno ni para otro. Todo lo que Dios dijo a Juan que le escribiera en el libro del Apocalipsis con respecto a las 7 iglesias era exactamente para que leyera, para que el pastor leyera, para que hablara con la iglesia oyera, pero ambos tenían que guardar la palabra. Parece que en nuestros días tener un cargo en la congregación o tener un ministerio hace de alguien especial, pero los especiales son los que guardan. Jesús dice, los que me aman guardan mi palabra. Entonces, en esta tarde debemos estar atentos al mensaje, pero sobre todas las cosas, atentos para guardarlo. Porque cuando medito en lo que leo o escucho de parte de Dios, Salmo 1, verso 3 dice que seré como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Entonces, es muy interesante que nosotros coloquemos el mensaje dentro del contexto de aquello que Dios quiere hablar para nosotros esta tarde. Yo siempre le digo a ustedes, yo oro por el mensaje. Cuando yo sé que voy a predicar el domingo, siempre estoy pidiendo al Señor darme una palabra. Y no fue diferente. La diferencia en esta ocasión es que el Señor me habló a principio de semana. Y yo digo, no, ese mensaje no es para predicar. No veo, pero no se me borró del cassette en la palabra durante toda la semana. Entonces, vamos a ella, ¿verdad? Entonces, dicho esto, tomaremos para nuestra meditación esta noche la cuarta carta que Juan escribió, que fue a la iglesia de Tiatira. Esta iglesia, en primer lugar, como ya lo hemos dicho, el pastor tenía la obligación de leerla, porque está dirigida a él. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, nos muestra esto. La carta fue dirigida al pastor, dice, y escribe ¿a quién? Al ángel de la iglesia, ¿dónde? En Tiatira. Y ahí hay un mensaje, y voy a decir que es el segundo mensaje que nosotros como iglesia tenemos que tenerlo en nuestra cuenta. En este caso, este fue el primer mensaje que aquel pastor tuvo que escuchar y prestar atención. El que escribe es el Hijo de Dios, que tiene los ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes a bronce bruñido, dice esto. Puede que para usted esto sea simplemente un mensaje figurativo, pero vamos a ver en el mensaje figurativo qué es lo que nosotros podemos entender, ¿verdad? Cuando Juan escribe por orden del Señor esta carta, empieza con una información que el pastor la tenía que tener, que Cristo quiso que estuviera clara al receptor. Quien envía el mensaje es el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego, el que lo ve todo, así que no lo dice por sospecha, lo sabe que él, Jesús, ve más allá de las apariencias, discierne lo oculto y conoce la verdad completa. Nada ni nadie puede esconderse de él, ya que él tiene autoridad y propósito y que su juicio es firme, inquebrantable y justo. Este es el primer mensaje que recibió el pastor. Si el pastor no quisiera guardar ese mensaje, tenía que saber quién fue quien envió el mensaje y que no valía excusa o que no tendría excusa cuando llegara la reclamación. Porque el que ve todo, el que lo sabe todo, el que nada ni nadie puede escapar de su mirada y que es firme, ¿verdad? Que es transparente, estaba a decirle en aquel momento. Entonces,
debemos de entender que este fue el primer mensaje. ¿Y cómo lo ve todo? Y conoce todas sus obras, conoce tu amor y sabe si son verdaderos o no. Conoce tu fe, sabe si es genuina, conoce tu servicio y tu perseverancia y también sabe tus obras. Que tus obras recientes son mayores que la primera. El Señor no lo está preguntando, el Señor lo está afirmando. Yo también conozco lo bueno que tú haces. Si nosotros creyéramos que la salvación fuera por obras, pues pensáramos que Dios no tenía nada que reclamar a este pastor ni a aquella iglesia, porque él conocía la obra, él sabía que las obras, ¿verdad?, que tenían obras de amor, ¿verdad? Y sabía y conocía su fe, y también conocía su servicio, y también conocía su perseverancia. Dice pues, yo conozco tu obra, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Si el Señor hablara a nuestra vida como iglesia en particular, como la iglesia miembro del cuerpo de Cristo, deberíamos preguntarnos, o yo fue la primera pregunta que yo me hice, ¿será que las obras mías recientes son mayores que las primeras? ¿Será que mis esfuerzos son mayores que los primeros? ¿Será que mi ánimo al predicar el evangelio es mayor que el primero? ¿Será que mi amor es mayor que el primero? Son preguntas que deberíamos de hacer, porque a una de esas iglesias el reclamo fue que había abandonado el primer amor. No es el caso de Tiatira, porque dijo que conocía su amor, conocía su fe, su servicio, su perseverancia, y que las obras se habían multiplicado en vez de menguar. Pero ¿será que Dios tuvo que hacer algunas reclamaciones a ellos? Porque la afirmación era muy buena, el testimonio de parte de Dios. Dios da testimonio de sus buenas obras para que ellos supieran que el Señor conocía perfectamente las cosas buenas que hacían. Puede que esta tarde el Señor, por medio de mi palabra, sin conocer tu vida, pueda sacar a la luz cosas buenas que tú lo haces. Pero eso significa que con unas pocas obras tú andas de acuerdo a lo que Dios quiere que tú andes, en el camino donde el Señor ha diseñado para que tú camines. ¿Estás verdaderamente haciendo aquello para el cual Dios te ha llamado a que haga? Esa es una buena pregunta. ¿O has perdido el foco? ¿O has decidido en algún momento no meterse en camisa de once varas, como se dice el dicho, no enfrentarse a una realidad y tolerar el pecado? De eso va. Pero aún hablando y resaltando las obras buenas de aquella iglesia y de aquel pastor, sobre todo del pastor, porque la carta fue primeramente dirigida a él, ¿verdad? ¿Será que de nosotros el Señor podría decir lo mismo? ¿Tenemos obra de amor? ¿Lo que hacemos es por amor? ¿Cómo va nuestra fe? Cuando servimos al Señor. Hay un engaño cuando hablamos de servicio, porque algunos de nosotros cuando hablamos de servir al Señor, y es una frase que yo he escuchado en algunas ocasiones, yo sirvo a Dios y no a los hombres. Los que no sirven a los hombres no sirven a Dios. ¿Le parece raro eso? Pero eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice, ama al prójimo como a ti mismo. Si amas al prójimo como a ti mismo, agradas a Dios y sirves a Dios, pero estás amando al hombre. La Biblia dice que hay que ayudar al que está padeciendo
¿verdad? Que hay que llevar consuelo al que necesita consuelo, que hay que llorar con los que lloran. ¿Servimos al hombre? Sí, Señor. ¿Servimos a Dios? Desde luego. Entonces, muchas de las veces nosotros pensamos que nuestras obras no es un servicio a Dios, porque si yo voy a hablar que Dios quiere algo bueno para mi vida, también lo quiere para ustedes. Y si ustedes están pasando por dificultades y yo no estoy en dificultad, mi obligación como siervo de Cristo es servirle a usted. Y a veces nosotros, queriendo ser mucho espirituales, somos antibíblicos, porque todo aquel que dice que ama a Dios, que sirve a Dios, pero no quiere servir a los hombres, pues tiene que aprender de Jesús. Este es el que nosotros debemos de pensar. Por lo tanto, debemos y entendemos que el Señor conoce nuestras obras. El Señor sabe cuando yo subo aquí y predico, si predico para que ustedes me vean o me aplaudan, o si yo subo aquí con una simple condición de instrumento de Dios para su vida. Y por mucho que yo le diga, por mucho que yo quiera representarlo, el Señor lo conoce. Él sabe si el amor es verdadero. Él sabe si el servicio es con amor. Él sabe, ¿verdad?, si mis obras recientes son mayores que las anteriores. Él sabe si la disposición de mi corazón es que la iglesia de Cristo ande bien servida. O si yo me quiero servir de la iglesia. También lo sabe. Pero ¿existe eso, hermano? Claro que existe. La Biblia lo dice. La Biblia dice que unos predican por amor, pero otros predican por envidia, otros predican por interés propio. Entonces, servir al Señor es servir a nuestros hermanos. La Biblia nos dice que si un hermano llega con hambre y yo lo abrazo, oro por él y le doy un golpecito de espalda y digo, anda, camina, yo no he cumplido con mi misión en cuanto a servir al Señor. Por lo tanto, cuando Dios escribe a la iglesia de Tiatira y habla primeramente a su pastor, no le deja ninguna laguna para que él descrea, porque el Señor describe también sus buenas obras, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de saber que los pastores fuimos llamados para hacer buenas obras. Eso es lo que está diciendo el texto y eso es lo que Dios está diciendo a aquel pastor. Muy bien, has hecho buenas obras, fuiste llamado para esto. Pero la pregunta es, ¿acaso solamente los pastores fuimos llamados para hacer buenas obras? Por eso el mensaje tiene dos partes importantes y aflige al que lee, pero también aflige al que oye. Eso es lo que nosotros estamos hablando. ¿Será que fue eso? Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, versículo 10, él dice que todos fuimos creados en Cristo para buenas obras. Todos fuimos creados en Cristo para buenas obras. Y Dios ha preparado eso de antemano, porque somos hechura suya, creada en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ella. Entonces, la palabra primero golpea aquí, según el contexto de lo que estamos leyendo, porque primero habló el pastor, pero luego extiende a la iglesia. Dios nos ha levantado, tanto los que ahora me escuchan, como a quien en el momento la he leído. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Hemos sido llamados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y fue Dios quien la preparó de antemano, no para que nosotros pensáramos en ella, sino para que anduviéramos en ella. Practicidad. Poner en práctica lo que yo leo y lo que yo escucho. Entonces, ¿será que ando tolerando pecado porque creo que Dios lo entiende, que como hago un par de cosas buenas pasará por alto?
Una buena pregunta, ¿verdad? Porque algunos creen que deben de ser recibidos en el cielo porque dan diezmos y ofrendas. Otros creen que deben de ir al cielo porque dan limosna. Otros creen que deben de ir al cielo porque aman al ser humano, son humanistas y procuran atender a la gente, y ellos se creen muy buena gente. Pero cuando yo leo las Escrituras y cuando yo leo el Evangelio y cuando el Espíritu Santo habla en mi corazón, también en el libro de Efesios dice que no es por obra para que nadie se gloríe, y dice: por gracia sois salvos. Y entonces, ¿para qué las buenas obras? Jesús, hablando con los discípulos, dice: ustedes obren bien, porque los hombres, viendo vuestras buenas obras, glorificarán ¿a quién? A vuestro Padre Celestial. Porque cuando un hijo es bien educado, la gloria es para el Padre. Porque la educación, ¿de quién depende? ¿Del Padre o del Hijo? Depende del Padre. El pueblo de Dios debe de ser bien educado. El pueblo de Dios fue llamado a ser santo. El pueblo de Dios fue llamado a ser luz. El pueblo de Dios fue llamado a ser sal de la tierra. El pueblo de Dios fue llamado para que el nombre del Padre sea glorificado por aquellos que no conocen el Evangelio por medio de mis acciones, de mis obras. Es para eso. No te va a hacer más salvo que a nadie, ni te hace más santo que a nadie, pero te hace hijo obediente. Y la Biblia dice que los que guardan su palabra, dijo Jesucristo, el Padre lo amará. Entonces, es importante porque nosotros estamos viviendo un tiempo donde el relativismo no solamente alcanzó la sociedad, también entró en la iglesia. Entonces algunos, yo podía incluso salir por otra vertiente en ese mensaje, algunas doctrinas se cree que la gracia de Dios le da carta blanca para un desahogo carnal, porque Dios es amor. Pero se le olvida que Dios es santo. Se le olvida que Dios es justo. Se olvida que hay un llamado para el pueblo de Dios: sé santo, porque yo, el Señor, soy santo. Porque en el libro de Hebreos dice: sin santificación nadie verá al Señor. Porque Jesús dice: nadie puede servir a dos señores. Entonces nosotros debemos de entender que fuimos llamados para andar en ella, y no es gloria para nosotros, es gloria para el Padre. La Biblia dice que el hijo necio entristece el corazón de su padre, pero el hijo sabio, el que escucha consejo, alegra el corazón de su padre. Y a veces los padres o los hijos se creen que estamos enfadados, y en verdad lo que estamos es triste, porque el que no quiere oír el consejo, ya sabemos dónde termina. Por eso el Señor nos ha dado unos cuantos años de más. Entonces, cuando sentamos y hablamos con alguien, ¿verdad? Cuando damos un consejo, no damos para amargar la vida a un hijo. Le damos para que él sepa aprovechar el momento, porque mañana, el resultado de su vida mañana será su comportamiento de hoy, es el que marca su mañana. Si alguien piensa que mañana él va a hacer y va a brotar, no va a ser así. Si queremos cosechar mañana, ¿cuándo tenemos que sembrar? Y mañana es muy pronto, ¿verdad? Mañana es una forma de expresión. Si queremos cosechar en el futuro, tenemos que sembrar hoy. Y a veces eso los hijos no lo entienden. Entonces cuando el padre le pone el límite, se enfada y dice: no me ama. Está equivocado, te ama. Pero lo mismo pasa con nosotros y Dios. Y por eso cometemos errores y a veces pagamos caro. ¿Por qué? Porque no hemos escuchado el consejo.
no hemos guardado lo que hemos leído, ni hemos guardado lo que hemos escuchado. Eso era lo que Dios quiso informar a aquel pastor y quería que aquella iglesia se diera cuenta, ¿verdad? Porque Dios sí conocía las buenas obras, pero Dios estaba en desagrado de lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Y en Apocalipsis 2, versículo 20, el Señor le dice: pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Entonces, lo primero que yo debo de entender que esa mujer Jezabel es un lenguaje figurado, porque hubo una reina que se llamaba Jezabel, ¿verdad?, que fue perseguidora de profetas, mandó matar profetas. Como reino ella tenía autoridad, entonces ella imponía autoridad. Entonces, normalmente dentro de nuestro contexto cristiano decimos el espíritu de Jezabel, porque quiere dominar, porque quiere controlar y porque influencia en la fe de los demás de mala manera. Eso era lo que el Señor ahora tenía que decir a aquel pastor. Dice: pero tengo contra ti que tolera a esa mujer Jezabel, que se dice ser. Estamos en un tiempo donde la gente, en vez de buscar las escrituras y corregir su vida por medio de las escrituras, buscan profetas para que diga que todo va bien cuando en verdad no lo va, ¿verdad? Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, los profetas de Dios no pasaban paños calientes ni en los reyes. Por eso muchos de ellos murieron. El profeta de Dios lo que venía era confrontar y avisar del pecado y decir que se arreglara, que se pusieran bien con el Señor. Pero hoy en día nosotros vemos un montón de profetas y lo único que profetizan es buena casa, profetizan buenos coches, buenos trabajos, felicidades, cosas lindas y maravillosas, pero no avisa a nadie del pecado. Dios sigue aborreciendo al pecado. Y si alguien no se pone las pilas y piensa que Dios pasa por alto el pecado, está engañado. Entonces dice: tengo que tolerar a esa mujer que dice se profetiza. ¿Y qué más? Y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos al lenguaje para no cometer un error a la hora de leer, ¿verdad? Porque si ve, hermano, los siervos de Dios cometían pecado. No es eso que está diciendo el texto. Ellos eran seducidos para cometer, ellos eran invitados, porque dice: y enseña y seduce a mis siervos a que cometan. No está diciendo cometían, a que cometan, los invita. El mundo los invita a que pequen. Su amigo no cristiano no te invita a que tenga sexo sin casarse. Su amigo cristiano nos dice que una cañita al aire no hace daño a nadie. Su amigo no cristiano no te dice que emborrachar no pasa absoluto. No, hermano, no pasa nada, es solo un poquito. ¿Invita o no invita? Pero si tú eres hombre y mujer de Dios, ¿qué era lo que tú vas a hacer? Tú no te vas a dejar seducir por el pecado, tú vas a decir que no. Pero el espíritu de seducción de Jezabel en nuestros días funciona, sí funciona. Algunos caen y después para levantarse y arreglar su vida le cuesta un riñón, porque la Biblia dice que el pecado nos enreda con mucha facilidad. ¿Es eso lo que enseña la Biblia, sí o no? Entonces eso es lo que sucede. Y eso era lo que estaba sucediendo. Y dice: y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Mira, eso no es Viejo Testamento, para que lo sepas. Eso es Nuevo Testamento y es revelación de Dios para su iglesia y para sus siervos. Algunos en estos días no pasa absolutamente ir a una fiesta ofrecida a los ídolos y comer y beber, y parece que a Dios no le importa esas cosas. Sí le importa, porque Dios está reclamando al pastor exactamente esto. Pablo dice que los que comen cosas ofrecidas a los ídolos, dice que los ídolos son
¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Ustedes lo saben? Que son demonios. Cuidado. Analiza, piensa. ¿Dónde estás yendo? ¿Con quién estás yendo? ¿Por qué le es ofrecido a quién? ¿Por qué los que no son tocados por el Espíritu Santo de Dios les cuesta atender nuestra invitación para que venga a un culto? No, es muy aburrido. Ustedes cantan, ustedes levantan la mano, unos lloran, ustedes dan gloria a Dios. O sea, es una locura, por eso no quieren venir. Nosotros hablamos de músicas seculares. Dice, hermano, no pasa nada, vaya y mire el trasfondo. ¿Tú conoces el trasfondo de los cantantes? Hoy más que nunca, ya aquí no creo que haya nada inocente pensando que los cantantes o la mayoría de los cantantes de música seculares no tiene pacto con Satanás para tener éxito en sus músicas, ¿no? Yo creo que no, que eso ya no debería ser, porque la internet está así, mira. No pasa nada, hermano, no pasa nada, es ofrecido a ídolos y los ídolos son demonios. Pero no, es una música de amor y nosotros anduvimos en el mundo, no nos va a engañar, ¿no? Presta atención en las canciones y en las letras y ve si la letra lo que está haciendo es seduciendo para que cometa actos contrarios a la voluntad de Dios para su vida. Mire a ver si es así o no es así. Y si no, mira, ustedes tienen libertad. Yo no soy el pastor que dictamina. Usted puede sentar conmigo y discuta conmigo sin ni siquiera usar Biblia, solamente leyendo la letra de las canciones mundanas. Y vamos a ver. Y los ritmos. No, hermano, que esa es música joven. Los jóvenes también van al infierno si desobedecen al Señor. ¿Sabían de eso? El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero en el infierno hay gente joven, hay gente vieja, hay gente madura, hay gente de todo porte, incluso hay gente que se decía cristiana. Debemos de estar atentos a esto. No podemos estar viviendo sin analizar nuestra vida, sin ser confrontado por la palabra de Dios. Entonces, dice, esto es lo que hay, eso es lo que está sucediendo. Tolera. ¿Cuál es su problema? ¿El pastor estaba cometiendo actos impuros? No estaba cometiendo actos impuros. ¿Cuál era su pecado? Tolerancia. Algunos de nosotros pasamos y decimos, no pasa nada. Sí pasa. La tolerancia al pecado es pecado. El libro de Romanos capítulo 1, ahora no me voy a acordar el versículo, dice que no solamente los que practican tales cosas, Dios está en contra de él, sino también aquellos que están de acuerdo, que lo aplauden, que dicen, qué bonito, qué bien, no pasa nada, Dios es amor. Claro que Dios es amor, ¿quién ha dicho que no? Si alguien te avisa que se sigue caminando por un camino, al final vas a caer en un barranco y te vas a matar, ¿es su amigo o es tu enemigo? Es tu amigo. Lo que Dios está haciendo en este caso con nosotros esta noche es de alguien que ama, porque dice que Él solo corrige a los que son hijos. Si esa palabra no nos sacude esta tarde, entonces yo me entristeceré muchísimo. ¿Por qué, hermano? Porque entonces el Espíritu Santo de Dios no está haciendo ningún efecto. Estás completamente muerto. Porque los que están vivos, cuando le ponen el dedo en la llaga, ¿qué es lo que pasa? Le duele. Entonces, debemos de entender esto. Porque Jezabel, ya les he explicado que es un lenguaje figurado. Hace alusión a una persona del Antiguo Testamento que fue reino en su día y que promovió idolatría, persiguió a los profetas, ¿verdad? Y influenció negativamente al pueblo de Israel. ¿Ustedes saben por qué Dios dijo al pueblo de Israel que como nación no se mezclara con otras naciones? Porque su fe era distinta. Porque su Dios no era el mismo el Dios de Israel.
porque ellos lo iban a influenciar no a amar a Dios, sino a apartarse de Dios. Todos los que desobedecieron a Dios, en ese particular les salió fatal el tiro. Y el primero que me viene a la cabeza es Sansón. A los hijos de Israel les decía: busque mujeres para que se casen de las mujeres de entre su pueblo. Y Sansón vio a Dalila y dice: no, yo quiero este. Los padres les preguntaron: pero no hay mujeres entre Israel que sean suficientes, buenas para que te casen. No, pero yo quiero aquella. Y fue su ruina. Y ahora vamos, ya que estamos hablando de eso, pues vamos a completar. Entonces con el pastor dice: cuidado con el yugo desigual. Dice: pastor, pero es que no hay hombre en la iglesia. Pero tú oras poco, porque si tú oraras, Dios enviaba lo suyo. Y entonces cuando se mete con uno que es hijo de Satanás y no de Dios, entonces anda cargando en la espalda un peso grandísimo y pasándolo mal. Y entonces empieza a pedir oración a todos los hermanos de la iglesia. Perdiste, desobedeciste, ahora vas a pagar el precio. Es así como funciona. ¿Por qué? Porque Dios es firme en sus juicios. Y Dios es claro en su palabra. Sea pastor o sea quien sea, tenga el cargo que tenga, no obedece, paga las consecuencias. Porque el pecado trae consecuencias. El pastor no lo ve, yo no estoy ni preocupado en verlo, la verdad. Prefiero no verlo. Porque si veo, tengo la responsabilidad de llamar la atención. Y ese no es el ministerio que yo más amo. Pero si lo veo, tengo que hacer. ¿Por qué? Porque esa carta fue escrita ¿a quién? Al pastor. No fue escrito a tu vecino. No, fue escrita al pastor. Y Dios está reclamando del pastor. ¿Por qué? Porque él era tolerante. Simplemente esto: no cometió adulterio, no comió cosas sacrificadas a ídolos, no hizo nada de eso. Solamente toleraba. Pero eso no va solo para el pastor, también va para ustedes. Porque si ustedes en determinado momento donde tienen que tomar decisiones frente al pecado, esconden la mano para no entrar en guerra, para que nadie le critique, para quedar bien con la sociedad en la cual tú caminas, tolerando el pecado, no hace falta ni que cometa lo mismo. No crea que Dios lo va a pasar por alto. Dios va a llamarte y va a decir: tengo contra ti, toleras, eres tolerante con el pecado. Y nosotros vivimos situaciones donde somos tentados a tolerar el pecado. Somos tentados a tolerar el pecado. Donde menos soy tentado a tolerar el pecado es dentro de la iglesia. Porque como estamos aquí, todos somos unos santos, gloria a Dios. Pero soy tentado a ser tolerante en el lugar que trabajo, si no hay cristianos y si no son cristianos. Soy tentado a ser tolerante entre los familiares que no son cristianos y quiere que yo participe de su fiesta y de su vida que está fuera de los planes de Dios para ellos. Nosotros somos llamados a esto y tenemos que tomar posición, porque Dios no tolera al tolerante con el pecado. Y es fácil. No es fácil, lo sabemos, que no es fácil. Pero Dios no anda a favor de aquel que tolera el pecado, empezando por el pastor. Entonces, por eso el Señor le llama la atención, porque Jezabel son personas que andan llevando a los hermanos y a la iglesia a enseñanzas incorrectas, ¿verdad? Y esta persona llevaba a los creyentes a comprometer su fe con inmoralidad e idolatría, a vivir una vida espiritual corrupta. Ustedes ahora, las canciones antiguas salieron de moda, pero antiguamente había una canción que decía: en el cielo no entra pecado. ¿Entiende?
no entra pecado. Y no soy yo que abro la puerta. En el día de Noé, ¿verdad? Ellos tocaron la puerta cuando empezó a llover. ¿Noé la pudo abrir? No pudo, porque quien cerró fue Dios. El día que la puerta de la gracia se cierre, puede llorar, puede lamentar, puede gritar, puede ponerse debajo de los montes y decir, caiga sobre mí. No va a suceder. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día donde nosotros tenemos que poner nuestra vida en orden con Dios. No vayamos pensando por ahí que Dios va a tolerar mi tolerancia al pecado. Yo debo de combatir el pecado con la verdad. Jesús dijo, yo vine para destruir las obras ¿de quién? Y si tú eres siervo de Dios, instrumento de Dios, hermano, no toleres. Vigila tu casa. Vigila tu ambiente. Tú fuiste llamado para hacer luz en medio de las tinieblas. Y Jesús dijo que la luz no se le puede poner debajo del mueble, sino que tiene que estar sobre el mueble. Tú fuiste llamado para alumbrar. Y dice que las tinieblas y la luz, donde llega la luz, las tinieblas son disipadas. Pero si yo soy luz, pero vivo las obras de las tinieblas, encubiertamente pensando que Dios va a pasar por alto, porque yo lo tolero, porque yo no lo digo nada, porque eso es amor. No, hace poco yo hablaba con el misionero Rogelio sobre un grande teólogo o predicador de nuestra época, que se le viró la cabeza y empezó a tolerar el pecado. Y alguien le dijo, hijo, pero tú no estás viendo que eso es pecado. ¿Qué vas a decir a Dios cuando te presentes delante de Él? Y dijo, voy a decir que fue por amor. Pues por amar al mundo más que a Dios y las tinieblas más que a la luz, al infierno. Con cargo pastoral y todo. Va pastor, mira, los pastores que me escuchan por redes sociales, hay pastores que van al infierno por tolerar el pecado. Este es el mensaje. Dios no está de acuerdo con los tolerantes al pecado. El pecado debe de ser confrontado con la palabra de Dios. ¿No es un mensaje agradable? No, no es un mensaje agradable. Yo no lo quería predicar, pero ese es el mensaje para nosotros. Sobre todo para mí. Porque tengo que poner mi barba de mojo porque no sé si estoy tolerando o no estoy tolerando. Entonces tengo que hacer revisión a ver cómo estoy actuando como el pastor del rebaño de Dios, porque el rebaño no es mío, la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Yo solo soy mayordomo, servidor, como ustedes. Entonces vamos a ponerlo a observar, a ver cómo anda nuestra vida. A veces creemos que el peligro es solamente la práctica, pero el reclamo aquí es la tolerancia. Sabemos que no es correcto, pero lo permitimos, lo escondemos, lo ocultamos y ponemos diferentes excusas para no confrontar. No es solo hacer lo malo, no es solo aceptar lo incorrecto como normal. Y entonces la gran pregunta, ¿qué ando tolerando? Esa es la gran pregunta. ¿Qué ando tolerando? ¿Tolero porque es mi amigo de muchos años? ¿Tolero porque es mi familiar? ¿Tolero porque es mi colega, me apoyó? Gloria a Dios, te quiero mucho, pero lo que tú haces está mal. Una cierta ocasión un amigo me llamó y me dijo, mi hijo, quiero decirte algo. ¿Qué fue? Dice, mi novia está embarazada y yo le dije que aborte. Y yo lo escuché y al final le dije, me da mucha pena de ti y me da mucha pena de ella. Sabe que estarás registrado en el libro de la vida como asesino de su propio hijo. Y ya se me fue el baile. Eso tenía que ser dicho de otra manera. Pero fue lo que le dije. Es mi amigo. Sigue siendo mi amigo hasta hoy. Pero cuando me dijo eso, digo, lo siento mucho, esa es tu condición. Pero como se normalizó en la sociedad,
entonces tengo que callarme. No, la Biblia no dice que yo tengo que callarme en esto. Yo no voy a salir por ahí hablando con un altavoz, pero si alguien me pregunta, yo diré la verdad de las Escrituras. Porque es las Escrituras. Yo, pastor, qué malo, el hombre ya se sentía mal. Qué malo. No es malo, es la verdad. Estamos viviendo un tiempo donde no se puede decir nada porque son débiles. Pero la Biblia dice, al débil di, fuerte soy ya. Aquí Dios fortalece. Entonces, ¿qué ando tolerando? Necesitamos mantenernos fieles a la verdad y a la santidad, rechazando la corrupción moral y espiritual, sabiendo que hay recompensa para los que guardan o atesoran la palabra de verdad. Y no quiero seguir más, pero yo te digo, lea el resto del capítulo y usted va a ver qué es lo que dice Dios a aquel pastor y cuál era la condena para aquella gente que seguía estando de acuerdo, tolerando el pecado. No soy yo. Si fuera mi persona normal y corriente, yo jamás te diría nada, porque no me gusta entrar en confronto con nadie. Y la Biblia, ¿sabe lo que dice? Corrige a un necio y ganas un enemigo. Y hay más necio que sabio. Porque hubo un sabio que dijo, si consejo fuera bueno, se vendía, no se daba. ¿Ustedes ya escucharon esto? Eso fue un sabio que dijo, un ignorante del número 1. Porque la Biblia lo que dice es, el sabio escucha el consejo y además se hace amigo de aquel que le da un buen consejo. Eso es lo que dice las Escrituras. Pero claro, apareció un sabio que es contrario a las Escrituras y a ese muchas veces lo abrazamos. Igual que lo abrazamos, hermano, no pasa nada. Es solamente una mentirita piadosa. No existe mentira piadosa. Toda la mentira tiene el mismo padre y el padre de la mentira se llama Satanás. Es así. Pero nosotros a veces toleramos cosas y frases como esta. Decimos, es verdad, si consejo fuera bueno, no se daba, se vendía. Mentira, la Biblia dice que se da. Esa es la función de la iglesia, que nos aconsejemos mutuamente, que nos amonestemos mutuamente cuando nos equivocamos. Por eso Dios nos amonesta, por eso Dios nos aconseja. Por eso la iglesia de Cristo está formada como está formada. Por eso que Jesús dijo que solamente la verdad hace libre. Estamos cansados de escuchar eso, ¿no? La verdad hace libre. Pero cuando hay que decir la verdad a alguien que anda en pecado, nos cuesta un riñón. ¿Sabe por qué? Porque no queremos quedar mal. Entonces somos tolerantes. No seamos tolerantes con el pecado. Y eso no está fundamentado en la vida de nadie, porque yo no sé la vida de ustedes al pie de la letra. Malamente sé la mía. Y ese mensaje está claro, es para mí. Sobre todo para mí, empezó por mí. Pero claro, le cae a ustedes, porque no es solamente el que lee, sino también el que oye. Entonces yo les estoy transmitiendo, ya ustedes no son inocentes. Yo primero lo he llevado hasta las 3:30 de la madrugada de este día de hoy. Yo llevé palo con ese mensaje. Pues ahora le tocó a ustedes y yo repetí de nuevo. Pero ese es el mensaje. El mensaje que nosotros a veces no consideramos bueno, pero es el mensaje bueno porque nos está advirtiendo que tolerar el pecado es pecado. No es ser buena gente. Entonces imagínate al tipo que le dijo a los demás pastores, no, pero yo le voy a decir que por amor. Entonces él es más misericordioso que Dios. Satanás fue expulso del cielo por tal soberbia. Entonces, la piedra ahora está en vuestro tejado. ¿Qué vas a hacer con este mensaje? ¿Lo vas a guardar o lo vas a despreciar? No es cosa mía, no está en mis manos, está en la suya. Solo hubo una iglesia de las 7 que Dios dijo,
no tengo nada en contra tuya. Y a la iglesia que dijo, no tengo nada en contra tuya, ¿sabe cómo le veía? Les voy a decir. La iglesia que el Señor no le dijo nada era atribulada, era pobre pero rica, era blasfemada por aquellos que no eran. Ese mensaje que estoy predicando hoy, más de uno se escucha, me critica, pero me puede criticar si quiere, es la verdad. Rompa su Biblia, arranque el libro de Apocalipsis y no lea esos mensajes, porque eso está en el capítulo 2 para que lo sepa, porque a lo mejor no lee Biblia. La iglesia que el Señor no tenía nada en contra de ella, era probada y atribulada, pero solamente por algún tiempo. Pero ¿sabe cuál fue el consejo que el Señor dio a esa iglesia? Que Dios no tuvo nada en contra de ella. Sé fiel hasta la muerte. ¿Sabe cuál es el consejo para ti y para mí? Sé fiel hasta la muerte. No era una iglesia rica. No era una iglesia de 5,000, de 10,000 personas. No era una iglesia grande. Era una iglesia sufrida, pero era una iglesia que Dios la amaba, la había guardado, pero también dijo, conozco tus obras. Yo sé quién tú eres. Aquí nadie engaña a nadie. El Señor sabe quién tú eres. No soy yo que debo de saber, es el Señor. Hay una frase que yo escuché hace muchos años atrás. Dice, no hay rosca para entrar en el cielo. La única rosca es con Dios. Los hijos del pastor no van a entrar en el cielo por ser hijos de pastor. Porque los hijos del pastor no son cristianitos ni pastorcitos. Para ser cristianito y pastorcito tiene que aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Los hijos de cristianos no son cristianitos. Tengo un mensaje para aquellos que dicen, mi abuela ora por mí, mi tía ora por mí, mi madre ora por mí, por eso yo estoy tranquilo. Tengo un mensaje para ti. La misericordia de Dios te está alcanzando hasta ahora porque hay alguien orando por ti, pero la paciencia de Dios tiene límite. Y va a llegar un día que Dios va a decir, hasta aquí. Se acabó. Y entonces el tiempo se cumplió. Y la oración de tu tía, de tu prima, de tu abuela, de tu madre, no te va a meter en el cielo si tú no te arrepientes de tus pecados y no pones arreglo a tu vida. Eso es así, es la Biblia que dice, no soy yo. Yo como padre, yo oro por mis hijos, es mi obligación. Pero mis hijos que conocen el Evangelio tienen una carga sobre sus hombros y es obedecer al Evangelio. Esa es la carga. Nosotros en teología decimos la responsabilidad humana. Voy a apretar un poquito. No es la libertad que tú tienes, es la obligación que tú tienes cuando conoces el Evangelio. Cuando tú escuchas la palabra de Dios. Tu obligación cuando escucha es, ¿qué fue lo que leímos al principio? Guardar. Es tu obligación. Ya te fue revelada. Ya el Señor te entregó leído o audible. Mi obligación es guardar. Porque para ser bienaventurado son los que guardan. No voy a seguir porque hace 40 minutos dije ya voy terminando. Pensé voy a terminar ya. Y ya pasé 40 minutos. Así que el Señor les bendiga. Ese es el mensaje para nosotros como iglesia. Ese es el mensaje, fue el mensaje para su pastor. Ese es el mensaje para los obreros de esta iglesia. Este es el mensaje para los miembros de esta iglesia. No sean tolerantes con el pecado. Ponga orden y que el Señor les bendiga rica y poderosamente. Amén.